Influye en nuestras vidas. Es obligatoria. Es importante. Es ley. Es ley. Es la jurisprudencia. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación presenta Jurisprudencia en modo fácil. Conduce Juan Alberto Galván Trejo, dictaminador en la Dirección General de Jurisprudencia, Seguimiento y Consulta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Jurisprudencia en modo fácil es un espacio de comunicación para la ciudadanía en el cual personal jurídico del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación expone las principales claves para entender de manera sencilla temas electorales. Mi nombre es Juan Alberto Galván. Soy dictaminador en la Dirección General de Jurisprudencia, Seguimiento y Consulta del Tribunal Electoral. En esta emisión te hablaré de la Jurisprudencia 13-2024, cuyo rubro establece redes sociales. Para acreditar la infracción de una conducta, se debe tomar en cuenta la calidad de una persona emisora y el contexto en el que se emite un mensaje. Acompáñanos. Bien, pues en esta ocasión hablaremos de la Jurisprudencia 13-2024. ¿Cuáles fueron los hechos en esta jurisprudencia? En el caso, una persona aspirante y una persona precandidata a la presidencia de la República, así como una persona precandidata a una senaduría, fueron denunciados por presuntos actos anticipados de precampaña y campaña, derivado de diversas publicaciones en redes sociales en las que intervinieron desde los perfiles de sus cuentas. Para analizar posibles conductas infractoras en estos hechos, es necesario identificar el contexto en el que se difunden y a la persona emisora, para determinar si incumple alguna obligación o vulnera alguna prohibición en materia electoral. Por ejemplo, si es aspirante, precandidatura, candidatura, partido político, persona funcionaria pública o persona moral. Pues en tal caso, las expresiones deberán ser analizadas para establecer cuándo se trata de meras opiniones y cuándo persiguen fines relacionados con aspiraciones político-electorales. A partir de estas condiciones, es dable determinar el incumplimiento de obligaciones o a la afectación a los principios que rigen los procesos electorales y, en consecuencia, atribuir las responsabilidades que correspondan. En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se desprende que todas las personas tienen el derecho a la libertad de expresión con las limitaciones que establezcan las normas. Las redes sociales son un espacio que propicia su ejercicio con el propósito de generar en la ciudadanía opiniones informadas. Las características de las redes sociales como un medio que posibilita el ejercicio cada vez más democrático, abierto, plural y expansivo de la libertad de expresión provoca que la postura que se adopte en torno a cualquier medida que pueda impactarlas deba estar orientada, en principio, a salvaguardar la libre y genuina interacción entre los usuarios como parte de su derecho humano a la libertad de expresión, para lo cual resulta indispensable remover limitaciones potenciales sobre el involucramiento cívico y político de los ciudadanos a través de Internet, que requiere de las voluntades del titular de la cuenta y sus seguidores para generar una retroalimentación entre ambos. En ese sentido, la Sala Superior, a partir de un análisis de tutela de la libertad de expresión, cuando ésta se ejerce a través de las redes sociales, en el que la regla general es la permisión de la difusión de ideas, opiniones e información, dado que en las redes sociales son medios de difusión que permiten la comunicación directa e indirecta entre los usuarios. No obstante, excepcionalmente el ejercicio de ese derecho puede restringirse cuando las expresiones deben modularse en aras de salvaguardar otros principios, como es la equidad en la contienda electoral, lo que acontece con la publicidad pagada que tenga una incidencia o impacto en una etapa del proceso electoral, como en la intercampaña. De ahí que, aun cuando la libertad de expresión tiene una garantía amplia, ello no exime a los usuarios de las redes sociales a cumplir las obligaciones y prohibiciones que existan en materia electoral, especialmente cuando son personas directamente involucradas en los procesos electorales, como son los aspirantes, precandidaturas y candidaturas a cargos de elección popular. Es importante señalar que el Tribunal Electoral no ha sido ajeno al hecho de que las tecnologías de la información y la comunicación han transformado significativamente las dinámicas sociales y permite un ejercicio plural, abierto, democrático, a través del cual los funcionarios públicos pueden hacer el conocimiento de sus seguidores, sus actividades y manifiestan su punto de vista respecto de cuestiones de orden político, actuación que goza de una presunción de espontaneidad propia de dichos canales de comunicación. En ese contexto, cabe destacar que el derecho a la libertad de expresión es un derecho humano que se favorece por las redes sociales, ya que permite que a través de estas se difundan contenidos en forma instantánea, masiva y exponencial.
Pero ¿cuál es el marco constitucional, convencional y legal sobre la libertad de expresión? Es en principio importante destacar que en México este derecho a la libertad de expresión se encuentra regulado en los artículos 6, párrafo 1 y 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Además, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Vamos a escuchar un anuncio promocional del Tribunal Electoral y regresamos. ¿Sabes que hace 70 años las mujeres no podíamos votar? Hoy, gracias al Tribunal Electoral y al esfuerzo de millones de mexicanas y mexicanos, gozamos de igualdad de derechos. Las mujeres podemos defendernos de la violencia política de género, contar con un número igual de candidaturas y acceder a todos los cargos de elección popular. Nuestra lucha tuvo resultados y hoy el Tribunal Electoral está cerca de nosotras para asegurarnos que no habrá marcha atrás. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tu tribunal. Continuamos en Jurisprudencia en modo fácil con el tema redes sociales. Para acreditar la infracción de una conducta, se debe tomar en cuenta la calidad de la persona emisora y el contexto en el que se emite un mensaje. ¿Cómo se debe entender el uso de redes sociales en el contexto electoral? Bien, pues las redes sociales permiten a los usuarios comunicarse a través de Internet para facilitar la creación de redes de conexión o interacción con diversos perfiles, de tal forma que permite que las personas se expresen de manera más amplia y desinhibida, compartan información o accedan de forma casi inmediata. Es por eso que la interacción con otros usuarios es constante. Así, las herramientas en el mundo digital como las redes sociales son útiles para la participación y ejercicio de derechos políticos y electorales. En materia electoral, la protección de este derecho adquiere una dimensión particular, toda vez que el ejercicio de la libertad de expresión por parte de los actores políticos está ligado a los contenidos dirigidos a la ciudadanía con objeto de acceder a los cargos de elección popular. Es así que el uso intensivo de las redes sociales en las campañas electorales revelan la imperiosa necesidad de lograr un equilibrio entre la libertad de expresión y sus límites de acuerdo con los principios de equidad y certeza en materia electoral. Es por eso que el libre discurso y el debate político son esenciales para la consolidación de la vida democrática. Asimismo, la Sala Superior ha establecido que las redes sociales son espacios de plena libertad que contribuyen a lograr una sociedad mayor y mejor informada, que facilitan las libertades de expresión y de asociación previstas en la Constitución, que no constituyen espacios ajenos o al margen de los parámetros establecidos en la misma, ya que debe sujetarse a los parámetros constitucionales, convencionales y legales. Máxime cuando se realizan expresiones durante un periodo como la veda electoral, en el que se procura la ausencia de mensajes electorales que puedan distorsionar la equidad en la contienda y libertad de sufragio. ¿Cuál es la importancia de las redes sociales en comicios electorales y las infracciones en materia electoral? Debido al uso masivo de las redes sociales, en forma gradual las campañas electorales están utilizando mayormente estos medios, mientras que la radio y la televisión, que eran los medios de comunicación social por excelencia, han ido perdiendo popularidad por varias razones. Pero lo que interesa destacar es que a través de las redes sociales es posible una interacción y participación de usuarios que no se lograba a través de los medios tradicionales. Así, las redes sociales se han convertido en un espacio abierto y expansivo de expresión y opinión y no ha escapado a convertirse en un espacio para incurrir en infracciones en materia electoral. Por lo que hay incluso voces que consideran que se trata de un medio que se debe regular para contar con elementos claros que permitan discernir cuando se está ante una infracción de carácter electoral. Es importante recordar que la jurisprudencia en materia electoral se integra por 3 sentencias en el mismo sentido, sin ninguna en sentido contrario. En el caso concreto, el primer asunto derivó del expediente Subrep 123/2018. La línea jurisprudencial del Tribunal Electoral en torno al uso de redes sociales comenzó a delinearse a partir de la sentencia Subrep 123/2017, en la que se denunció que a través de una asociación civil, una persona de forma constante y sistemática difundía en Facebook y YouTube sus aspiraciones para ser candidata a la presidencia de la República. En ese sentido, se determinó si las infracciones se debían analizar con independencia del medio comisivo, especialmente si el sujeto de responsabilidad se trata de un aspirante, precandidato o candidato en el caso del uso de redes sociales. Lo anterior implicó que, aunque se parte de la presunción de espontaneidad para emitir opiniones personales en los mensajes o videos comentados que se difunden en plataformas como Facebook y YouTube, debe analizarse en cada caso si podría actualizarse una infracción, con particular atención si el presunto responsable tiene una calidad específica.
De esta manera, en el análisis de la libertad de expresión de redes sociales en materia electoral, los elementos que deben analizarse para verificar si se actualiza una infracción son la calidad o identificación del emisor y el contexto o contenido en que se difunde el mensaje, a fin de determinar si se persigue un fin electoral. Lo anterior quiere decir que, aunque se parte de la protección de libertad de expresión en esos espacios, ello no implica que no se deban revisar los contenidos. En ese sentido, el segundo asunto que integró esta jurisprudencia derivó del expediente Sub-Rep 55-2018. En dicho asunto, la parte recurrente controvirtió el contenido del video denunciado, ya que a su juicio constituyó propaganda genérica y no electoral, por lo que, en su concepto, resulta válido en la etapa de intercampañas, en virtud de que éste hace referencia a un llamado al presidente de la República respecto de hechos públicos y notorios, tales como las acciones que ha realizado la entonces Procuraduría General de la República y la obligación de que el citado funcionario debe velar por una institución que se conduzca con apego al Estado de Derecho, lo que se encuentra sustentado en el ejercicio de la libertad de expresión. La Sala Superior advirtió que, del contenido del video denunciado, en un análisis preliminar, se desprendieron indicios suficientes en este estado procesal que hacen presumir de que se tratan de referencias expresas a una candidatura y pudieran ser coincidentes con una plataforma electoral que identifican la participación en el proceso electoral actual. Además, la referencia a dos precandidatos de otros institutos políticos desde un aspecto negativo, lo que, bajo la apariencia del buen derecho, en ningún modo puede entenderse como una información de tipo genérico que pudiera ser de utilidad con miras a la siguiente etapa de la contienda, dado que se aleja de su finalidad. Por lo que estimó correcta la determinación de la autoridad responsable considerar que el contenido del video denunciado constituye propaganda prohibida en la etapa de intercampaña, al apreciarse de manera central y destacada la imagen, voz y nombre del precandidato a la presidencia de la República y el posicionamiento indebido, así como los elementos de crítica y rechazo a los precandidatos de otros institutos políticos. El tercer asunto que integró esta jurisprudencia derivó del expediente Sub-Rep 43-2018. En el referido expediente, los recurrentes impugnaron una determinación en contra de un precandidato a senador de la República por la difusión de 6 publicaciones en Facebook que, en concepto de los denunciantes, configuraban la comisión de actos anticipados de campaña. En un primer momento, la sala especializada declaró inexistencia de la comisión de actos anticipados de campaña, sustancialmente porque consideró que las publicaciones tuvieron como propósito presentar algunas opiniones personales de carácter severo y crítico respecto a diversos temas de interés público, y no así el buscar el rechazo de una opción electoral como lo afirmaba el denunciante. En efecto, para el Tribunal Electoral, el contenido del mensaje denunciado puede contener una invitación subliminal o ambigua, pero no expresa en términos el criterio establecido. En ese sentido, la expresión tiene por objeto demostrar, mediante un lenguaje crítico, una postura con relación a un partido político, pero no constituye un mensaje disuasivo de invitación al no sufragio, por lo que se ubica en la permisibilidad del debate público. Ello porque los receptores del mensaje no reciben de manera palmaria y evidente el llamado disuasivo a no votar por el partido político mencionado, sino que observan una frase del emisor que expone una idea subjetiva y personal que se puede o no compartir. Por otra parte, la Sala Superior consideró sustancialmente fundado el concepto de agravio hecho valer por los recurrentes en atención a que la frase «ni una firma al personaje X menos un voto» sí constituyó un llamado expreso e inequívoco a no votar por un aspirante a candidato independiente, ni siquiera participar en la etapa de apoyo ciudadano a su favor. Esto constituye un mensaje electoral de carácter disuasivo. Cabe precisar que era un hecho notorio que el personaje X es un alias o un sobrenombre con el que, en forma ordinaria y cotidiana, un ciudadano determinado se ostenta y lo conocen, de ahí que sea claro que la mención se relaciona con dicho recurrente. Por otro lado, también se consideró sustancialmente fundado el concepto de un agravio hecho valer por los recurrentes en la medida en la que la frase «ni un voto al partido Y» sí constituye un llamado expreso e inequívoco a no votar por ese partido político. En tal sentido, al tratarse de un mensaje que no da lugar a la ambigüedad, sino que es explícito y directo, al invitar no otorgar ni un voto, actualiza el elemento subjetivo del acto anticipado de campaña. Ello porque en la temporalidad en que se difundió, esto es, la época de precampaña, no está permitido la realización de actos que tengan por objeto o finalidad un llamado al voto al electorado en general.
sin que sea obstáculo la consideración de la autoridad responsable relativa a que la expresión no se refiere a una contienda en particular, sino que está en términos abiertos, por lo que no es posible advertir una intención o un efecto explícito relacionado con un impacto específico e indubitable a un proceso electoral. Podemos concluir que la Sala Superior, a través de la Jurisprudencia 13-2024, cuyo rubro establece redes sociales para acreditar la infracción de una conducta, se debe tomar en cuenta la calidad de la persona emisora y el contexto en el que se emite un mensaje, ha interpretado cómo las diversas plataformas digitales de comunicación social interactúan en la vida democrática del país, brindando a sus usuarios mecanismos de cercanía con la ciudadanía, debiendo respetarse los límites a la libertad de expresión y los tiempos marcados por la legislación electoral. Hemos llegado al final de esta emisión. Recordamos que las democracias requieren demócratas y la participación es la mejor forma de construir ciudadanía activa y vigilante. Te invitamos a seguir las emisiones de Jurisprudencia en Modo Fácil. En cada emisión hablaremos de un tema relevante e importante. Síguenos. Hasta la próxima. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación presentó Jurisprudencia En Modo Fácil. Gracias y hasta la próxima. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tu tribunal.